ofensiva. ¡Oh, Lampe se queda con el balón y ya la emoción no me permite seguir este partido. Estoy emocionado igual que ustedes. Pida la pelota, Garay, por favor, señores. Estamos en el repechaje. Estamos en el repechaje. Lo logramos. Volvemos al mundial y estamos ahí. Por toda esta gente que creyó, por usted que no creyó y ahora sueña y se hizo realidad. Ni Bolivia ha llegado al repechaje. Este momento es uno de los más emotivos de la historia deportiva de Bolivia. Con esta tajada del portero Carlos Lampe, la verde sellaría su clasificación al repechaje del Mundial 2026. Histórico porque si bien este país ya había asistido a mundiales y en el pasado había disputado un repechaje, hace más de 30 años que ni siquiera se acercaba a la posibilidad de volver a cantar el himno en una Copa del Mundo, como lo hicieron las leyendas en el 94. Pero ¿qué pasa si te digo que este imborrable momento probablemente no hubiese sido posible sin este lamentable suceso? De momento con 10 queda Bolivia. No va a poder seguir, si es el aductor, es una lesión complicada, sobre todo para un hombre como Henry, que vive de la explosión, del cambio de ritmo, de la velocidad. Hoy te traigo mucho más que un documental sobre el pase de la verde a la repesca de marzo 2026. Hoy hablaremos de los golpes del destino, de ese efecto mariposa que en este caso cambió para bien el desenlace de una historia que por lo general desfavorece a selecciones históricamente humildes como Bolivia. Sale el jugador con la casaca número 20, Henry Vaca, ingresa en su reemplazo, camiseta número 7, Miguel Terceros. En este video repasaremos eliminatorias anteriores llenas de frustraciones y fracasos. Reviviremos el inicio fallido del proceso de clasificación al Mundial 2026, bajo el mando de dos técnicos que no supieron explorar el talento de sus jugadores, y lo contrastaremos con el trabajo de un entrenador local que creyó en los suyos y los sacó sorpresivamente del fondo de la tabla, metiéndole presión a quienes ya se creían mundialistas o a quienes históricamente los han menospreciado. Mostraremos partido tras partido cómo Bolivia pasó de la resignación a la esperanza, cómo arrancó un proceso lleno de juventud, valentía y resultados que respaldaron los primeros pasos de Oscar Villegas y su Nobel camada de jugadores. Hablaremos del oportuno cambio de sede, las dificultades que el equipo encontró en el camino, pero lo mejor es que reviviremos partido tras partido las eliminatorias más importantes de las últimas 3 décadas para una selección que está dispuesta a volver a la máxima cita del fútbol mundial. Bienvenidos a la clasificación de Bolivia al repechaje del Mundial 2026. Si tienes entre 31 y 35 años, no tendrás uso de razón de la última vez que Bolivia fue a un mundial. Seguramente creciste escuchando sobre Marco Diablo Echeverri, Erwin Platini Sánchez, Julio César Valdivieso, Luis Cristaldo y por supuesto el mítico técnico vasco Javier Ascargorta. Entre 1990 y 1997, Bolivia contó con una generación privilegiada que fue capaz de ganar partidos importantes, no solo de local con el Hernando Siles como fortín, sino también de visita. Este grupo de jugadores será recordado por ser el primero en llevar a Bolivia a un mundial por sistema de clasificación tras sellar su pase de forma meritoria a Estados Unidos 1994. Muchos no lo saben, pero la verde ya había participado en 2 Copas del Mundo. Fueron invitados al primer mundial de la historia en Uruguay 1930 y luego acudieron a Brasil 1950 debido al retiro de varias selecciones, entre ellas Argentina por discrepancias con la federación anfitriona del evento. Por eso la participación de Bolivia en el mundial del 94 es recordada con tanta nostalgia, porque se ganó con sangre, sudor y lágrimas. Lo más cerca que había estado Bolivia de un mundial vía eliminatoria fue en 1977, cuando cayeron en repechaje contra Hungría rumbo al mundial de Argentina 1978. Y más allá de la humildad de Bolivia en el continente, hay que destacar su campeonato de Copa América en 1963 y el subcampeonato del 97 ante Brasil, ambos torneos en calidad de local. De hecho, podemos decir que a partir de esa derrota contra Brasil en la final, se empezó a apagar una generación que tanto le dio al fútbol boliviano en aquellos años 90. Y la debacle fue durísima, tanto que es imposible recordar a Bolivia como una selección competitiva en los años 2000, 2010 y hasta mediados del 2020. De hecho, a inicios del siglo XXI, la selección del altiplano pasó a ser una de las más subestimadas de toda Conmebol, debido a su bajo rendimiento, la escasa salida de jugadores a ligas de nivel en el exterior y además todo coincidió con el boom vinotinto, que hizo que Venezuela dejara de ser durante una década y media la cenicienta de Sudamérica, cediéndole momentáneamente ese mote a la verde. Fueron años de goleadas alternadas con uno que otro resultado contundente, pero siempre en casa, nunca de visita. Y para clasificar al mundial hay que sumar afuera. Tras 3 décadas de decepciones constantes, Bolivia encararía un nuevo reto: tratar de
de clasificar al Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La ilusión apareció al saberse que esta copa contaría por primera vez en la historia con 48 países y que en Conmebol se otorgarían 6 cupos y medio, además de una sanción a Ecuador de -3 puntos empezando las eliminatorias. Pero esa ilusión era realista. ¿Estaba Bolivia en condiciones de ser siquiera novena de la tabla de posiciones tras los pobres resultados recientes y un equipo que se iba envejeciendo de a poco? En todo caso, le tocaría al técnico argentino Gustavo Costas dirigir un tren que ya venía descarrilado, y la cosa no empezó nada bien en las eliminatorias. Año 2023, Estadio Mangueirão en Belém, Brasil. Rival, la pentacampeona del mundo. Vaya manera de debutar en una clasificación, como para aniquilar rápido ese aire de esperanza. Bolivia iniciaba su clasificación mundialista con un equipo renovado en algunas líneas y contando con la experiencia de este hombre, el capitán Moreno Martins, goleador histórico de esta selección. El primer tiempo hizo creer por momentos que Bolivia tenía una mínima oportunidad de sacar un punto espectacular de visita en tierras amazónicas, todo gracias a una buena actuación inicial de su portero Guillermo Vizcarra, quien incluso le atajó un penal a Neymar, que en ese momento aún estaba en buena forma. Sin embargo, el primer gol de la Canariña caería sobre los 20 minutos echando por tierra el plan defensivo de la Verde. Billy Vizcarra sería rematado a diestra y siniestra, recibiendo un total de 5 goles, que pudieron ser más de no haber sido por varias intervenciones del arquero en el partido. Bolivia tuvo un premio de consolación gracias a este golazo de Víctor Ábrego para descontar en el marcador. Gol decorativo para una dura derrota de 5-1. Peor inicio imposible. El conjunto de Costas intentaría pasar la página recibiendo a la campeona del mundo Argentina en La Paz, una plaza que siempre fue compleja para el combinado albiceleste. ¿Cuál es la postura de Lionel Scaloni acerca de la altura? Un tema que es muy criticado por los extranjeros, por periodistas argentinos que dicen que acá uno se puede morir. ¿Cuál es la postura que justamente maneja Lionel Scaloni si realmente es así? Sin embargo, la altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar no sería excusa para el equipo de Scaloni, quien planteó un partido inteligente, con un bloque compacto, un avance ofensivo juntando pases, con líneas bien acopladas para defender las transiciones de la Verde, y de esta forma logró una goleada histórica de 0-3 en un territorio hostil. Fue el partido ideal para un albiceleste que con paciencia se fue arriba con este gol de Enzo Fernández al minuto 31. Luego vino la expulsión de Roberto Carlos Fernández al 39, que facilitó las cosas en un segundo tiempo donde la 3 veces campeona del mundo se florearía marcando el segundo tanto a través de Tagliafico y el tercero gracias a Nico González. Definitivamente era mucho fútbol y demasiado dinamismo para un equipo envejecido con piezas como Ursino, Jusino, Arrascaita, Bejarano, Sagredo y Martins. La media de edad era muy alta, el hombre menos en la cancha pesaba y el tiempo no pasa en vano. Esa tarde se notó. Podés jugar bien, mal, regular, podés perder de repente porque enfrentamos al campeón, pero la actitud es lo que más me molesta. Bolivia había empezado la eliminatoria con 2 derrotas, una de ellas en casa, y un total de 8 goles en contra con apenas 1 a favor. El panorama era desolador. Además, Ecuador lograría ante Uruguay su primera victoria en la clasificación, por lo que se sacaría los -3 puntos descontados por el TAS debido al caso Byron Castillo, quedando igualado a 0 puntos con la Verde, pero con mejor diferencial de gol. En pocas palabras, Bolivia cerraría la primera doble fecha de eliminatorias en el último lugar de la tabla, y justamente el siguiente partido de la Verde sería ante la Tri en el Hernando Siles. El partido se desarrolló en horario nocturno. El rival planteaba un enorme reto porque Ecuador suele jugar a 2.850 metros sobre el nivel del mar y la altura no es impedimento para este equipo físico, rápido, pragmático y resultadista. Este siempre ha sido el rival más incómodo de Bolivia en las eliminatorias, incluso siendo local, y esta vez no sería la excepción, sobre todo sabiendo que ambos necesitaban salir del fondo de la tabla, ya que Bolivia era última y Ecuador penúltima del sistema clasificatorio. Con esta obligación, el equipo meridional comandado por Félix Sánchez Vaz salió en búsqueda del resultado, apostando por jóvenes figuras como William Pacho, Piero Hincapié, Johanner Chávez, Moisés Caicedo y el adolescente Kendry Páez, siendo justamente este joven el mayor dolor de cabeza de una línea de 5 boliviana que seguía sin ofrecer garantías a Gustavo Costas, timorato en sus planteamientos tácticos desde que empezó la eliminatoria, siempre sintiéndose inferior, algo que se notaba en el terreno. Ecuador apostó desde el minuto 1 por el juego directo, una estrategia que daría resultado al minuto 45 con este golazo de Kendry Páez, tras un pase al espacio del hombre del Chelsea,
Moisés Caicedo. 16 años y ya este niño estaba marcando un gol en La Paz para salir del fondo de la tabla. Además lo hizo al cierre del primer tiempo, un golpe anímico durísimo para el local. La defensa, un desastre, una línea de 5 que se rompe con un pase en el medio campo ante la complacencia de una contención inexistente, una asistencia bien filtrada a la espalda de un central que no llega y un lateral que va a cortar muy arriba soltando la marca del extremo. Error tras error de un técnico tan experimentado como Costas. Sagredo y Roca retratados en la jugada, pero el técnico argentino responsable por la mala disposición táctica y los movimientos desincronizados de sus jugadores. En el segundo tiempo Ecuador siguió pisando el área con peligro, pero esto liberó espacio suficiente para que Bolivia se atreviera con el balón y creara sus ocasiones. Los remates de larga distancia empezarían a ser una opción. La entrada de Henry Vaca aportaría frescura y la más clara de la verde se estrellaría en el travesaño. El partido se tornaría de ida y vuelta. Las llegadas de lado y lado fueron recurrentes. Moreno Martins, siempre crack pese a su edad, luchaba como llanero solitario para darle la igualdad a su selección. Hasta que finalmente cayó el empate al minuto 83 con este golazo de Rodrigo Ramallo, precedido por una jugada individual espectacular de Henry Vaca. Nada que hacer para el portero ecuatoriano. Sin embargo, cuando el resultado parecía sellado, reapareció Moisés Caicedo con este pase preciso a Kevin Rodríguez, quien marcaría el 2-1 definitivo al minuto 96. La pasividad de Cuellar y Sagredo era producto del cansancio acumulado. Rodríguez, quien entró en el segundo tiempo, mató la partida sin pensarlo dos veces, y un golpe dolorosísimo para Bolivia caía en la última jugada y enterraba a esta selección en el fondo de la clasificación, mientras la Tri emergía de a poco. 3 fechas y la verde era última, sin puntos, con 10 goles en contra y solo 2 a favor. Lo peor de todo es que dejó escapar la oportunidad de sumar unidades en casa en 2 partidos consecutivos. La cosa no pintaba nada bien. Y se pondría peor en la fecha 4, porque la selección debía viajar a Paraguay para enfrentar a una albirroja que, si bien venía de capa caída, aún así tenía un equipo muy competente. Además, el Defensores del Chaco siempre es un escenario complejo, pero claro, te das cuenta que Paraguay apenas tiene un punto cosechado en 3 partidos y puede que te animes a buscarlo. El problema es que Costas volvió a ser conservador, nuevamente fijó una línea de 3/5 y aunque aguantó gran parte del duelo, eventualmente la pelota entró y los guaraníes se llevaron la victoria. Pasaron 69 minutos y se necesitaron 13 remates para que apareciera Sanabria con el tanto de la diferencia. Bolivia por su parte se dedicó a meterse en su arco y ni siquiera le pateó al rival entre los 3 palos. Bolivia seguía siendo última de las eliminatorias, pero esta vez a 4 puntos del repechaje y a 7 de Venezuela, que en esa cuarta fecha goleó 3-0 a Chile, proyectándose a clasificar de manera directa. En ese momento la selección de Martins y compañía se veía virtualmente eliminada a falta de 14 jornadas por jugar. Y sí, con semejante comienzo, ¿quién se atrevía a pronosticar una remontada histórica con una selección tan débil, desmoralizada y con jugadores a punto del retiro? Por los malos resultados obtenidos en las 4 primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas, Gustavo Costas dejó de ser técnico de la selección nacional. Un verdadero desastre. Su gestión como técnico de la selección boliviana de fútbol fue un fracaso total. Tras 4 caídas consecutivas, sostener a Gustavo Costas en el cargo era imposible. El argentino dejaría de ser el seleccionador y el rol lo asumiría el brasileño Antonio Carlos Zago, quien fuera campeón con Bolívar en 2022. No había mucha esperanza en el ambiente, pero había que intentar algo distinto. Como la oscuridad viene justo antes del amanecer, a la verde se le presentó una oportunidad dorada para al fin sumar sus primeros 3 puntos en eliminatorias. El oponente era Perú, que no había pateado el arco en 4 partidos. El escenario, el Hernando Siles, un estadio históricamente esquivo para la bicolor. El elemento nostálgico, la despedida del goleador histórico y máximo referente de Bolivia en este siglo. Marcelo Moreno Martins jugaría sus últimos partidos con la verde y esta sería su despedida en casa. Ya di todo por la selección, siempre lo intenté. Yo sé que voy a ir a un mundial, quizás no como jugador porque ese ciclo se cierra ahora, pero como entrenador, como dirigente, llegaré a un mundial. Este fue el emotivo anuncio de Martins en sus redes sociales horas antes del encuentro. Con esto en mente y asumiendo el favoritismo, Bolivia atacó a Perú por todos los flancos. La verde ganaría el partido 2-0 con goles de los 2 Vaca, Henry al 20 y Ramiro al 87. El descontento era grande, pero la victoria era un bálsamo en medio de las críticas y una forma ideal para empezar el proceso de un nuevo entrenador. Como aspecto
aspecto positivo a remarcar, Zago plantó un equipo ofensivo, con un esquema 4-2-3-1 con Miguel Terceros como titular y conductor creativo, y Henry Vaca teniendo ese rol de llevar peligro al área contraria con su habilidad. Y además de estos dos nombres hay que hablar de Ramiro Vaca, un jugador aún joven pero experimentado y con una gran calidad. Como consecuencia, el fútbol asociativo empezó a aparecer. Martins también fue determinante en el ataque, pero desde un rol más conservador, fijando e incomodando a los centrales. La defensa aún tenía fallas, de hecho Perú finalmente apuntó al arco, pero sin mayor peligro. Vizcarra se afianzaba como titular entre los tres palos. Al final todo saldría según lo esperado. Bolivia sumaba de a 3 con arco en cero, un resultado sólido, un debut victorioso de Zago y con esto mandaba a Perú al último lugar. ¡Ganamos el partido! Desde hace tiempo que no ganamos. Sin embargo, la alegría duraría poco, ya que Bolivia viajaría a Montevideo y se comería una goleada de 3-0 ante una potente Uruguay de Bielsa comandada por Darwin Núñez y Fede Valverde. El rival se paseó en el centenario y ni siquiera recibió un remate al arco de esta tímida versión de la selección boliviana que se enfrascó en defender con un 4-5-1 lejos del arco rival. Y si bien ya se había despedido en La Paz, Moreno Martins fue titular en este partido, siendo la última vez que lo veríamos vestir la camiseta nacional. Su retiro era definitivo. Desafortunadamente esa noche no pudo brillar y jugó aislado como lo hizo a lo largo de su gran carrera. Así se terminó el año 2023 para Bolivia, puesto 9 de la tabla de las eliminatorias con 3 puntos de 18 posibles en 6 partidos disputados. En otras décadas se hubiese dado la batalla por perdida, pero con la particularidad de un mundial de 48 selecciones y un formato donde se clasifican 6,5 de 10, Bolivia estaba apenas a 2 puntos del repechaje que ocupaba Paraguay con 5 puntos. ¿Difícil soñar con el mundial? Sí. ¿Imposible? Eso estaba por verse. El 2024 planteaba dos retos para todas las selecciones Conmebol: tratar de asegurar buenos puntos en el segundo tercio de las eliminatorias y procurar hacer la mejor Copa América posible. El torneo se llevaría a cabo en Estados Unidos y Bolivia llegaría sin mayores expectativas. El objetivo de la hinchada, la prensa, los jugadores y el cuerpo técnico era consolidar una idea de juego y competir. Pero fue en esta contienda donde se le vieron las costuras a los planteos tácticos de Zago. Nadie le pedía a Bolivia llegar a cuartos de final, pero tampoco se iba a aceptar perder los 3 partidos como efectivamente ocurrió. La verde empezó cayendo 2-0 contra el anfitrión, luego se llevó una manita del conjunto charrúa y finalmente fue humillada 3-1 por un equipo de CONCACAF, Panamá. Es cierto que se esperaba poco de Bolivia, pero ser la peor selección de las 16 que jugaron la Copa América rozaba en la vergüenza. Lo de Zago contra Perú fue un espejismo, amparado por un pésimo momento de la blanquirroja, por la fuerte localía que se ejerce históricamente en La Paz sobre los peruanos y por la precisión de los jugadores más talentosos de Bolivia ese día en la cancha. Nada de eso se vio en la Copa América, lo que llevó al despido inmediato del técnico brasileño. Y luego de la campaña de nuestra selección absoluta en la Copa América 2024, se ha decidido por el profesor Óscar Villegas para que lidere la ejecución del plan de selecciones nacionales 2024-2034 en todas sus categorías. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Has escuchado hablar del efecto mariposa? Si no estás familiarizado con el término, te digo que la historia de Bolivia en este premundial se torció producto de varias decisiones tomadas a tiempo, y contratar a Óscar Villegas fue la primera de ellas. Primordialmente quiero decirles que tengo ganas de hacer historia, de trabajar, de que este proceso, que quede claro que es un proceso, pueda llevarnos en un futuro a ser protagonistas. El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos que describe cómo pequeñas e insignificantes variaciones en un sistema pueden llevar a resultados trascendentales en el futuro. En pocas palabras, hay decisiones, acciones y situaciones que parecen minúsculas, pero que cambian la historia de una forma radical. Como por ejemplo que el aleteo de una mariposa puede, en un proceso acumulativo, desencadenar un huracán en otro lugar. Óscar Villegas llegó a la dirección técnica de Bolivia producto de dos factores. Número 1, su relación con Always Ready. Número 2, sus resultados conseguidos con este equipo en torneos internacionales en calidad de técnico. Este es Ángel Fernando Costa Sarmiento, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien fuera presidente de Always Ready antes de asumir el mando de la FBF. Fue responsable de darle las riendas de la verde a Villegas. Queremos renovación total y en sus manos
está este gran desafío. Este señor de poco más de 50 años había sido el encargado de dirigir el club como interino entre los años 2022 y 2024, logrando resultados importantes como el 6-1 contra Sporting Cristal en Copa Libertadores. El entrenador boliviano también fue interino en Bolívar en 2016, por lo tanto conocía muy bien al histórico club nacional. Pero lo que hacía más atractiva la llegada de Villegas a la selección era su experiencia en inferiores. Estamos hablando de un técnico que ganó 3 campeonatos de reservas con Bolívar entre 2010 y 2018, además un campeonato sub-20 y la Copa Federación de la misma categoría. Asimismo fue campeón de la Copa Nacional y del Torneo Nacional Sub-20 con Always Ready en 2023. En pocas palabras, es un formador que conoce al pie de la letra el talento nacional. El problema es que a muchos no les convencía tener un entrenador sin experiencia como seleccionador y menos en las eliminatorias más complejas del mundo. Pero después de un muy mal comienzo, quizás no había mucho que perder y bastante por ganar, así que Villegas fue anunciado y con él se inició un proceso que lideraría una camada llena de juventud impulsada por el estratega local. A la gente no le quedó más que confiar. Si algo estaba claro es que Óscar Villegas en el banquillo no sería suficiente para soñar con la clasificación al Mundial. Hacía falta una gran preparación que requiriese el esfuerzo de la liga para ceder a los jugadores del torneo local con suficiente tiempo para trabajar en un equipo joven e inexperto en muchas líneas. Somos una selección nueva que necesita de trabajo, que necesita de acumular horas, días de entrenamiento y es en ese sentido que siempre vamos a querer sumar y tener más tiempo para trabajar. Villegas quería replicar el juego asociativo mostrado en Always Ready, sumando piezas claves de Bolívar, The Strongest y otros clubes de la liga, además de los talentos que de a poco se iban abriendo espacio fuera de las fronteras bolivianas. Villegas se encargó de armar módulos de trabajo con varias semanas de antelación a la fecha FIFA y de esta forma fue moldeando al equipo y fue construyendo una idea de juego, algo que le faltaba a la verde. Quería un equipo reconocible y la única forma de lograrlo era con mucho trabajo previo. Villegas fue llenando sus convocatorias con chicos de 17, 18, 19 y 20 años. Como quería darlos a conocer al país y a Sudamérica, hizo conferencias de prensa donde justificaba cada convocatoria y explicaba los motivos detrás de cada nominado, edad, dónde juegan y qué perfil tiene cada jugador. Algunos creyeron que era venta de humo, otros entendieron que era parte del proceso. Resultado, en poco tiempo Bolivia tenía la plantilla más joven de Conmebol y un equipo destinado a envejecer de repente se llenó de sangre nueva. Y bueno, aunque muchos los desmeriten a estos jóvenes, realmente ellos demuestran en la cancha que están creciendo, que cada día están mejor. Además, Bolivia daba señales de mejoría en sus inferiores. En el torneo preolímpico de Venezuela 2024 logró empatar 3-3 con el local y venció a Colombia sub-23. Los muchachos mostraban una garra que hace años no se veía en quienes vestían la camiseta boliviana. Los indicios de proyección eran mínimos pero esperanzadores. Pero faltaba la estocada final del plan maestro. Para remontar las eliminatorias era necesario mirar más alto. Este es el Estadio Municipal de El Alto, ubicado en Villa Ingenio a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Es el segundo estadio más alto del mundo reconocido por FIFA detrás del Alcides Carrión de Perú. Este titán está 500 metros más arriba que el Hernando Siles de La Paz, que ya representaba un gran reto para las selecciones sudamericanas no habituadas a jugar en la altura. Fue fundado en 2017 e inaugurado en un partido oficial como casa de Always Ready en 2019. Tras haber sido probado en la liga local y luego de jugarse varios partidos contra equipos internacionales en Copa Libertadores y Sudamericana, tenía sentido llevar a la verde a este recinto, sobre todo sabiendo que ningún rival extranjero había podido siquiera lograr un punto en esta cancha. Además, ¿quién mejor que Óscar Villegas para conocer las particularidades de este estadio donde ya había dirigido con éxito? La selección boliviana de fútbol naturalmente juega en la altura, entonces tiene que aprovechar al máximo esas condiciones, la velocidad, apretar, ahogar al rival. Subir al alto era una gran apuesta de esta gestión. Lo único que hacía falta era restablecer las eliminatorias para probarlo. El rival de turno para medir la efectividad de Villa Ingenio sería la Venezuela de Fernando Batista, la selección que jamás había ido a un mundial y que esta vez soñaba despierta con poder hacerlo. Desde que nos juntamos lo que menos hablamos de la altura, hablar lo menos posible de la altura. Pensar que vamos a jugar un partido difícil porque el rival va a querer ganar. A ver, a mí me ha tocado jugar en altura y la verdad que no he sentido nada. Y te pasa hablando con los jugadores. A algunos le afectó, a otros no le afecta. Sin embargo, Bolivia le tendió una emboscada que jamás olvidará porque ese día empezó la debacle de la Vinotinto y el renacer inesperado de la Verde.
En esa fecha 7 era difícil imaginar que la lucha de Bolivia al final de las eliminatorias sería cuerpo a cuerpo contra Venezuela por un cupo al repechaje. Sin saber lo que depararía el futuro, el equipo de Villegas salía a la cancha a buscar los 3 puntos para empezar a perfilarse de mejor manera en la tabla. Por un lado, una Venezuela con un equipo descompensado en línea de 5 y con 2 delanteros. Una estrategia de novato kamikaze para jugar en la altura. Un equipo largo que pronto se quedaría sin piernas. Del otro lado, una Bolivia con muchos jugadores con gran capacidad de tener la pelota y generar asociaciones rápidas para avanzar con fuerza al arco rival. Corría el minuto 13 y la cosa se ponía buena con este bombazo de Ramiro Vaca desde más de 30 metros de distancia. Qué zapatazo de locos para marcar el 1-0 contra una Vinotinto que no podía ni respirar. Lo celebraba el estadio entero. Ahora presten atención. Esto que está a punto de ocurrir marcó sin dudas el destino de Bolivia a lo largo de las eliminatorias. A ver qué cobró el árbitro. Henry Vaca quedaba en el piso 30 minutos. Cuando hablamos de efecto mariposa, no nos referíamos al volantazo dado por la federación para contratar a un nuevo técnico o la estrategia de subir al alto. No. El efecto mariposa en el caso de Bolivia fue mucho más sutil, menos evidente para muchos. El efecto mariposa comenzó con este duro momento, con la lesión de Henry Vaca. Se toca el aductor. Parece haberlo tocado, deja la pierna Martínez ya. Corría el minuto 30 y uno de los jugadores indiscutibles y más experimentados de Bolivia se tiraba al suelo con grandes gestos de dolor. Wow. No va a poder seguir, si es el aductor, es una lesión complicada. De momento con 10 queda Bolivia. Se había lesionado Henry Vaca y aunque en la banca había un joven muy talentoso listo para reemplazarlo, igual había dudas sobre su capacidad de aguantar la altitud, ya que se trataba de un muchacho nacido y criado en el llano que de paso estaba jugando en las inferiores del Santos de Brasil. Nos referimos a Miguel Terceros, el centrocampista sub-20 nacido en Santa Cruz de la Sierra. Para ese entonces era la joya del fútbol boliviano, pero muchos tenían dudas de su capacidad para asimilar retos bravos, como el que se le presentaba al entrar de emergencia por Henry. Sale el jugador con la casaca número 20, Henry Vaca, ingresa en su reemplazo, camiseta número 7, Miguel Terceros. Miguelito ya había jugado las presentes eliminatorias, pero todavía no se había afianzado en el 11 titular y mucho menos jugando tan arriba. Pero recuerden, Villegas trabajó con tiempo la adecuación de sus jugadores a las condiciones climáticas del Alto y Terceros entró a la cancha a demostrar de qué estaba hecho. Es una pena, ¿no? Porque es un jugador con características especiales. Ya lo había mostrado, ¿no? Entonces, si bien entra Miguel Tercero, no es un jugador con la potencia para imponerse en el mano a mano. La frustración de Henry. Entró al partido al minuto 34 y como cosa del destino solo le tomó 11 minutos estrenarse como goleador en una de las eliminatorias más importantes de su país. Abriendo el campo de juego, buena acción, atención al centro para el tercero, sí. ¡Gol! Patria Bolivia y el abrazo de gol, señoras y señores, de la nueva selección, la de Oscar Villegas, que ahora golea aquí en el Alto Ingenio. Dale alegría a mi corazón, dice Miguelito Terceros. Este sería el primero de 7 goles vitales que marcaría Miguelito para llevar a Bolivia al repechaje del Mundial 2026. Sin esta dura lesión de Vaca, es imposible saber si Terceros habría tenido que emerger con tanta responsabilidad. Sin este momento de dolor de un jugador boliviano, quizás no habría llegado la gloria de un joven nacido para poner la firma en las páginas doradas de la Verde. Cada lágrima de Henry representó un regate, un pase, una buena jugada, un gol de Miguel Terceros para la eternidad. Es el verdadero aleteo de la mariposa que se transforma en un huracán indetenible. Jugando con Miguel Tercero, la hizo bien Miguelito, le puede pegar, sigue Terceros, ¡qué golazo Miguel! ¡Gol! ¡Que viva mi patria Bolivia! Y apareció toda la magia, señoras y señores, de Miguelito. Pero no nos adelantemos a los hechos. Finalicemos el recuento del Bolivia versus Venezuela. Un partido que la Verde ganó 4-0 gracias al golazo de Ramirito, el penal convertido por Algarañaz, el primer gol de Miguelito y la guinda puesta por el joven delantero Enzo Monteiro. Bolivia ganó, gustó y goleó. Además, Villegas pudo mostrar que los jóvenes estaban más que listos. Ramiro Vaca, Lucas Chávez, Robson Mateus, Diego Medina, Héctor Cuellar, Enzo Monteiro, Roberto Carlos Fernández y Miguel Tercero. Puro talento con
menos de 25 años, todos libres de fracaso y despojados de los traumas del pasado, y para guiarlos, la experiencia del siempre vigente Carlos Lampe. Fue el inicio soñado para Villegas y el principio de la pesadilla venezolana. Un equipo entró en confianza, el otro entró en dudas. De un lado empezaron las excusas y del otro las soluciones. A ver, con respecto a la altura no voy a hablar porque no hablé antes, no soy de poner excusa y si todos me preguntan por la altura, algo debe pasar. Sí les puedo decir hoy, después de unos días, que la verdad es inhumano jugar ahí. Es inhumano. Obviamente era abismal la diferencia entre la Bolivia de las primeras 6 fechas y la de la paliza ante Venezuela, y por lo tanto fue inevitable pensar que la altura podía tener muchísimo que ver. Ese fue el argumento de los medios internacionales. Sin embargo, en Bolivia se ampararon en un mantra: se juega donde se vive. Pero más allá de eso, había que dar un golpe suficientemente fuerte sobre la mesa para demostrar que esta selección estaba dispuesta a plantarse firme en cualquier estadio, tanto en la altura como en el llano. Y con esa convicción, la verde viajó a Santiago de Chile. Tras vencer a Venezuela, Bolivia aparecía en la tabla en el 8º lugar con 6 puntos, a 4 goles de diferencia de Paraguay, que seguía en el puesto de repechaje, y a 2 unidades de Ecuador en la plaza de clasificación directa. El panorama era mucho más alentador. Sin embargo, detrás de la verde estaba Chile, que veía este partido como una oportunidad inmejorable para dejar el 9º lugar y empezar a pelear al menos un cupo de repesca. Aún así, Bolivia venía de empatar en Santiago durante 2 premundiales consecutivos, por lo que se esperaba que Villegas y su combo no regalaran nada. Sin embargo, Bolivia tenía 31 años sin ganar un partido de visita en las eliminatorias desde aquel 1-7 en Puerto Ordaz contra Venezuela. 3 décadas sin que los bolivianos celebraran un triunfo fuera de sus fronteras por los puntos al mundial. ¿Quién diría que ese día llegaría justo contra su perseguidor más cercano en la tabla? Para nadie es un secreto que Chile geográficamente representa una rivalidad para el boliviano. La disputa por la salida al mar muchas veces se lleva a la cancha y este partido siempre tiene un significado especial. Son luchados hasta el final y esta vez no iba a ser la excepción. Sobre todo porque Bolivia sorprendería en el primer tiempo con el gol de Carmelo Alcarañaz, quien abriría el marcador al minuto 13. La fórmula: pase largo al espacio, corrida de Roberto Carlos Fernández y centro preciso al área para que llegue el delantero a rematar de forma franca. Sorpresa total en el Estadio Nacional. Sin embargo, el empate de Chile llegaría al minuto 39 con esta viveza de Edu Vargas, quien aprovechó esta repentina lesión de Carlos Lampe para poner paridad en el marcador. Para muchos fue una acción desleal, para otros simplemente hizo lo que tenía que hacer. En todo caso, no le gustó nada a los bolivianos, quienes consideraron esta jugada como antideportiva. En todo caso, lo sucedido fue canalizado y aprovechado como gasolina para retomar la ventaja en la jugada siguiente a la lesión del arquero. El protagonista, nuevamente el destinado Miguel Terceros, quien se mandó a este jugadón en el área para burlar a la defensa local tras un pase impecable del velocista Roberto Carlos. Llámenlo justicia divina o casualidad de la vida, pero nuevamente una lesión boliviana era compensada con 3 puntos vitales. Porque sí, a partir de ese 2-1 todo le salió a la verde. El arco se cerró para Chile, Bolivia manejó con inteligencia la ventaja y tras los 90 minutos selló su primera victoria de visitante en las últimas 3 décadas. Bolivia ahora también ganaba en el llano y lo celebraba por todo lo alto. Esta derrota sepultó a una Chile que jamás pudo recuperarse y fue un punto de inflexión para que Bolivia se ilusionara en serio con el objetivo de la Copa del Mundo. Es histórico el triunfo para Bolivia y para nosotros esta derrota nos paraliza. Estamos felices por la victoria, pero a la vez estamos muy tristes por Carlos Lampe, que lamentablemente el informe es que ha tenido una ruptura en el tendón de Aquiles. Estamos orgullosos de estos jóvenes, sobre todo, y esperamos a partir de esto tener el apoyo en nuestro país. Pero ¿de qué sirve ganar afuera si no confirmas tus puntos de local? Ese sería justamente el objetivo de Villegas contra Colombia, otro de esos rivales que suele complicar históricamente a la verde en la altura. Recordemos que muchos de sus jugadores salieron de la liga local, donde se juegan muchos partidos en ciudades como Bogotá o Manizales. Además, Colombia venía con la chapa de subcampeón de Copa América, le había ganado a Argentina en el partido de la fecha 7 por eliminatorias y mantenía su invicto en la clasificación mundialista. Nada fácil. De paso, Bolivia se quedaría con un hombre menos al minuto 20 debido a esta falta de último recurso de Héctor Cuellar. En el trámite, Colombia sería muy superior. Con un jugador adicional, el equipo de Néstor Lorenzo se atrevería a atacar por todos los costados. El problema es que su 9 estaba con la pólvora mojada y Vizcarra ese día tenía la capa de héroe. John Córdoba no solo se comió 1, sino 2, 3 y hasta 4 goles. Ni Luis Díaz, ni James, ni Richard Ríos, ni John Arias podían vencer el pórtico boliviano esa tarde en Villa Ingenio. Otra vez parecía que el destino jugaba a favor
de un equipo disciplinado, atrevido y concentrado. Es que a veces hace falta un poco de suerte para conseguir objetivos grandes. A pesar de la expulsión temprana y los 20 remates de Colombia, Bolivia resistió y al minuto 58 llegó el que sería uno de los mejores goles de estas eliminatorias. Una jugada iniciada por alguien fuera de la cancha, por un alcanzapelotas que se vestiría de héroe al entregar rápidamente la pelota a Robson Mateus, quien desde un saque de banda asistiría a Miguelito para marcar uno de los goles de su vida. Sousa me gritó y ya pues le tenía que tirar el balón y obviamente sacó lateral y tercero agarró y la gambeteó y hizo un golazo. Se viene ahora al ataque la selección boliviana. Jugando con Miguel Tercero, la hizo bien Miguelito, le puede pegar, sigue Terceros, le va a pegar por el primero, ¡qué golazo Miguel! ¡Gol! Al ángulo, donde tejen las arañas. Y así quedó el resultado. Bolivia había ganado 3 partidos consecutivos. En los 3 había marcado Miguel Terceros. Villegas seguía invicto y había cosechado 9 puntos en 3 fechas con una selección que antes de su llegada solo había conseguido 3 puntos en 6 partidos. Bolivia ganaba de local, Bolivia ganaba de visita, Bolivia le arrancaba el invicto a una gran selección con un hombre menos. No era cuento, Bolivia se estaba atreviendo a jugar al fútbol como tanto lo pedía su gente. Asimismo, estaba consiguiendo un estilo de juego claro, con 2 laterales proyectados para atacar con banda como Medina y Fernández, además rápidos en el retroceso. Un equipo que le gustaba la pelota con piezas como Terceros, Mateus y Vaca. Unos centrales que si bien eran flojos con los pies, al menos ofrecían garantías por arriba. El ataque en punta era un interrogante, pero había opciones que se irían probando sobre la marcha. Como premio, Bolivia cerraría la fecha 9 con 12 unidades en el 6º lugar de la clasificación, superando a Venezuela por 1 punto. Y eso que Venezuela logró empatar en casa contra la campeona del mundo. En ese momento el Mundial para Bolivia ya no era un anhelo, sino una posibilidad real. ¿Lograría mantener ese rendimiento hasta el final? Esa era la duda. Lamentablemente para la verde, el idilio victorioso sería interrumpido de forma estrepitosa en su parada obligatoria en Buenos Aires. La campeona del mundo llegaba recontra dolida tras haber perdido en Colombia y empatado en Venezuela. Y esa sed de triunfo se la sacaría con furia ante una noble selección boliviana que intentó salir a jugar sin complejos en el más monumental. El atrevimiento del combinado andino rápidamente se tradujo en un cúmulo de errores, un manojo de nervios y un gol tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. 6-0. Hat-trick de Messi y un baño de realidad que servía para entender 2 cosas. La primera es que Villegas iba a morir con la suya en cualquier terreno, y la segunda es que Bolivia no podía dar ningún punto seguro en casa de ahora en adelante. El margen de error se achicaba y la moral había sido fuertemente golpeada en tierras porteñas. Aún así, Bolivia terminaría esta doble fecha en puesto de repesca debido a la victoria de Paraguay en casa ante la Vinotinto, un partido que estuvo ganando Venezuela muy temprano y que si Alfaro no lograba remontar, quizás el desenlace de esta historia sería distinto. Y lo mejor de todo es que la verde tenía a la albirroja a tiro. Además, estaba 1 punto por debajo en la clasificación y tendría la oportunidad de oro de pasarle por encima en el alto en la fecha 12. Pero antes de eso tocaba viajar a Guayaquil para enfrentar a Ecuador. La Tri, sabiendo que el calor podría jugarle a favor, bajó de Quito al llano. Allí esperó a la verde, que decidió ir con una plantilla alternativa como parte de una estrategia marcada por Villegas. La idea era defenderse con suplentes en la medida de lo posible para sacar un empate de visita en tierras ecuatorianas. Mientras tanto, el equipo principal ahorraría energías y se prepararía entre La Paz y el Alto para afrontar con frescura el partido ante Paraguay. Va a ser un equipo diferente con algunas salvedades. El resultado, otra paliza de visita, un 4-0 contundente que seguía hundiendo el espíritu ganador que venía labrando esta selección desde la fecha 7. Como si fuera poco, Venezuela logró un empate en casa contra Brasil y tomó momentáneamente el 7º puesto. A su vez, Paraguay le ganaba de forma espectacular a Argentina. Y con estos resultados, votar el partido en Guayaquil ya no sonaba tan inteligente. Con 10 goles en contra y 0 a favor en los 2 partidos recientes, a Bolivia le tocaría soportar otro baldazo de agua fría. La ducha helada se la daría Paraguay de Alfaro, que estaba intratable. Jugar en Villa es, como dice Alfaro, jugar 120 minutos con un hombre menos. ¿Lo ve así? ¿Qué opinión le merece aquello? Me parece bien que los rivales hablen mucho de la altura, porque ese es el mensaje a sus jugadores, ¿no? Mientras más sientan en la cabeza o se hable de la altura, pues
para nosotros mejor. Ese día en el Alto se esperaba una victoria contundente ante una selección que sufre de manera tremenda los embates de la altura. Siempre fue así. De hecho, ir a La Paz ya era suficiente pesadilla para los guaraníes. El tema es que esta albirroja venía de empatar en Uruguay, ganarle a Brasil, igualar en Quito, remontarle un partido bravo a la Vinotinto y por si fuera poco le sacó un triunfazo a la campeona del mundo y bicampeona de América. Contrataron al cazador de utopías imposibles y de la nada renacieron. Y si algo parecía una utopía imposible era empatar no una, sino 2 veces un partido a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Almirón y Enciso estuvieron tocados por la varita en esa tarde gris para Bolivia. Fue una jornada donde la victoria estuvo tan cerca como también lo estuvo una posible derrota sobre la hora. Y cuando no lo puedes ganar, mejor no lo pierdas. Con goles de Ervin Vaca y Miguelito, la verde se tuvo que conformar con un amargo empate a 2, resultado que puso seriamente en dudas el proyecto de Villegas y compañía. Era la primera vez que un equipo extranjero empataba en Villa Ingenio y los fantasmas del pasado empezaban a aparecer de nuevo. Afortunadamente para Bolivia, Venezuela seguía pechando sus partidos. Después de estar ganando 2 veces en Santiago, el grupo de Batista votaría el resultado contra la colista Chile, siendo humillada 4-2. Con este marcador, Bolivia finalizaría el segundo tercio de las eliminatorias en la posición de repechaje, aunque preocupaban las formas y se temía una debacle a falta de 6 partidos. El 2024 era historia y el 2025 planteaba un reto muy complejo: sacudirse el pésimo estado de ánimo y revertir la seguidilla de malos resultados de inmediato. De lo contrario, el Mundial del 2026 se terminaría esfumando. Este nuevo año le serviría a Villegas para retomar la esencia de su discurso inicial. Desde su llegada al banquillo, Oscar vendió la idea de un proyecto mundialista para el 2030. Su intención con estos jóvenes era sembrar el futuro. Sin embargo, la capacidad competitiva que logró de inmediato lo obligó a asumir el rol de pelear el mundial actual, sin olvidarse de la promesa de trabajar pensando en el mañana. No, yo no soy comerciante, en realidad no vendo nada. No vendo ilusiones, absolutamente nada. Queremos ser un equipo de trabajo que demuestre que está para entregarse al máximo con la sub-16, con la sub-17, sub-20. No esperaremos la próxima eliminatoria en nuestras casas ni nada por el estilo. Hemos venido a trabajar y queremos que nos dejen trabajar y que nos permitan realmente hacer un buen proceso y que podamos seguir avanzando en esto que no es tan inmediato, que no es tan rápido. Ante los primeros resultados, la afición se dejó llevar por la esperanza y cuando las cosas dejaron de salir bien, Villegas trató de reencauzar su mensaje. El Mundial 2026 no es el objetivo. Y todo lo que se logre producto del trabajo reciente es un premio que sabremos abrazar sin compromisos. A Gareca lo contrataron ¿para qué? Para clasificar. Resulta que al único crack que lo contrataron para que no clasifiquemos es a Villegas. Somos unos genios nosotros. Cuando me senté en la presentación como técnico de la selección nacional, decía que no ofrecía clasificación, que no venía a vender humo, y si al final de este camino existe la posibilidad de hablar de mundial, pues lo haremos. Este discurso no solo caló en los jugadores, a quienes les permitió quitarse mucha presión, sino que además la prensa hizo eco de sus palabras y enfocó la comunicación en darle notoriedad a las inferiores. En medio de la emoción de las eliminatorias, Bolivia conseguiría la clasificación histórica al Mundial Sub-17. Villegas también fue parte vital de ese proceso y lo acompañó de principio a fin. Además, meses antes, Bolivia había hecho un interesante Sudamericano Sub-20 compitiendo de tú a tú con las selecciones más bravas del continente. No es casual que el mayor pico de competitividad registrado por Bolivia en los últimos 30 años coincida con un plan de trabajo en inferiores, respaldado por un cuerpo técnico con mucha vocación formativa y tendencia a creer en el talento local. Por eso Villegas insistió varias veces en decir: si no se llega al Mundial 2026, seguiremos trabajando en el 2030, y la Federación Boliviana de Fútbol le daba el respaldo suficiente para avanzar por ese camino. Llegaba marzo de 2025 y Bolivia viajaría a Lima para enfrentar a una Perú con ganas de revivir en la lucha por el repechaje. Esta vez Villegas sabía que no podía especular regalando el partido de visita para cuidar piezas ante Uruguay en casa. No le había funcionado en la doble fecha anterior contra Paraguay y buscaba aprender de su error. Y aunque las cosas no salieron como esperaba en tierras limeñas, Bolivia supo recuperar la valentía y le jugó un partido serio a la bicolor más allá del 3-1 en contra. El único tanto de ese partido también lo marcaría de penal Miguel Terceros, quien disputaba el liderato de goleadores de las eliminatorias junto a Lionel Messi y Luis Díaz, nada más y nada menos. Bolivia jugó ese partido sabiendo que Venezuela había perdido un día antes en Quito, así que cerraría la fecha 13 en el repechaje, pasara lo que pasara en Lima. Mientras tanto, Paraguay dejaba de ser rival directo de la verde y se proyectaba definitivamente como clasificado directo al Mundial. Para la fecha 14 las amenazas
amenazas de Bolivia eran claras, por un lado Venezuela y por el otro Perú, que venían remontando la cuesta. Para fortuna de Bolivia, ambos se enfrentarían en Maturín en la siguiente jornada. Para desgracia de la verde, Uruguay se convertiría en un hueso duro de roer en el Alto. Así es, contrario a lo que se esperaba, Bolivia mantendría la racha de resultados negativos, empatando sin goles contra el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, uno de los mayores conocedores de la altura en todo el continente. Uruguay, al igual que Paraguay, era de esas selecciones que sufría horrores por encima del nivel del mar, pero cuando te maneja un tipo que sabe, cuando tienes talento en cancha y de paso tienes muchísima suerte, puedes igualar en el Alto aunque te rematen 30 veces. Además, no fue la tarde de Carmelo quien se tragó este gol frente al arco, una acción que lo relegaría al banco en varios partidos. Con este marcador los jugadores recibían los abucheos de la hinchada. El titán de Villa Ingenio perdería su voz de aliento y mucha gente le soltaría la mano al entrenador. Sobre todo porque la Vinotinto venció a Perú y se puso por encima en la tabla a falta de 4 partidos por jugar. Y se le pega fuerte a Villegas. Es una locura. Es una locura, Gonzalo. Yo la verdad no comprendo a esa gente que le está pegando duro a Oscar Villegas. Fernando Costa y parte de la dirigencia que lo estaba acompañando discuten, pelean y termina la imagen evidente de que el presidente Always Ready termina agrediendo físicamente a un hincha, ¿no? En primer lugar, quiero expresar mis más sinceras disculpas por la reacción. Se han expresado frases irreproducibles por parte de personajes que han asistido al partido de esta tarde en contra de nuestra selección nacional. No puedo concebir que malos bolivianos se expresen de esa manera de los jóvenes que están esforzándose en un proceso que hemos iniciado junto con el profesor Oscar Villegas. Y por si fuera poco, el siguiente duelo era justamente contra Venezuela en tierras llaneras, una visita extremadamente pesada para Bolivia en las últimas décadas. La previa estuvo llena de morbo e incertidumbre, no solo porque Venezuela era el rival directo y porque Bolivia estaba fuera del repechaje momentáneamente, sino porque la Vinotinto emanaba un aire triunfalista que rayaba en lo insultante. Y cómo no, si Venezuela tenía todo a favor para ir al primer mundial de su historia. Aún así, en Venezuela estaban conscientes que la selección de Batista venía desinflándose y no ofrecía en lo absoluto garantías de buen juego. Mientras tanto, en Bolivia el partido era tomado con mucho realismo, respeto y expectativas moderadas, sobre todo porque semanas antes del partido se supo de la suspensión de uno de los mejores jugadores de la selección, Ramiro Vaca, quien dio positivo en prueba antidoping en un partido de la Copa Libertadores, un torneo donde la estaba rompiendo con su club Bolívar. Al mismo tiempo se conoció otro caso de dopaje, el de Boris Céspedes, a quien supuestamente el cuerpo médico de la selección habría recetado una sustancia prohibida para encarar la convocatoria en la altura contra Uruguay. Ambos jugadores quedarían excluidos del partido ante la Vinotinto, pero las malas noticias no paraban. En la Federación Boliviana de Fútbol se prendían las alarmas porque Miguel Terceros sería acusado de un presunto acto de racismo mientras jugaba en su club en la segunda división brasileña. De hecho, el jugador fue detenido de forma provisoria y durante varios días se mantuvo la duda de si podría jugar la doble fecha de las eliminatorias ante Venezuela y Chile. Esas semanas previas al partido fueron una pesadilla en Bolivia. Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de suspender o quitarle puntos a Bolivia por dopaje, pero esto fue solo un rumor. Afortunadamente para la verde, la situación de Miguelito se resolvió y pudo sumarse a la convocatoria a tiempo. Por poco se cancela el poder del efecto mariposa, pero el destino le tenía preparadas nuevas pruebas al joven atacante cruceño. Llegó el día del encuentro. A casa llena la verde se enfrentaba a un escenario caluroso, húmedo y lleno de tensión. Habían pasado 32 años desde la última victoria de Bolivia en territorio venezolano. Y si bien el 1-7 de los años 90 no era viable, al menos un empate habría sabido a gloria. El problema es que el partido empezaría de esta forma. A los 5 minutos del primer tiempo, Héctor Cuellar le devuelve un ladrillo al portero Vizcarra, quien no pudo dominar la pelota, regalándonos el blooper del premundial. Con este papelón, Bolivia cedería en confianza y recibiría el 2-0 definitivo por parte del siempre rendidor Salomón Rondón. Maturín estallaba de alegría, porque aunque esa tarde Venezuela no brilló demasiado, tampoco sufrió para lograr la victoria que lo alejaría a 4 puntos de la selección boliviana a falta de 3 partidos para cerrar la clasificación. Luego de este duro resultado, los bolivianos
bolivianos pasaron la noche en Maturín y viajaron al día siguiente para enfrentar a Chile en el Alto. El margen de error era inexistente. Si Bolivia no le ganaba a Chile en Villa Ingenio, se despedía de la Copa del Mundo. En el Alto, Carlos Lampe asumiría el rol de capitán. El veterano guardián del arco boliviano sería titular después de su lesión y después del desliz sufrido por Vizcarra en Maturín. Miguelito tenía ganas de sacarse la frustración de lo vivido en Brasil con su club y no se lo pensó dos veces para ponerse nuevamente el traje de héroe ante la Roja. Con una arremetida del jugador nacido en Santa Cruz, Bolivia se puso al frente 1-0 temprano en un partido fundamental. Minutos más tarde, Lucas Chávez sería expulsado debido a esta imprudente patada sobre la humanidad de Fabián Ormazábal. Quedaban 70 minutos de juego y el local corría serio riesgo de ser empatado debido a la superioridad numérica del contrario. Sin embargo, esta limitada Chile jamás pudo asumir el protagonismo del encuentro y al minuto 55 se iría expulsado Francisco Sierralta, quien recién entraba de cambio. Con 35 minutos restantes, el marcador a favor y la hinchada comprometida, Bolivia buscó el segundo gol. La diana terminó llegando sobre el final del partido con otra jugada individual de terceros que terminaría en un rebote aprovechado por Enzo Monteiro. Otro duelo clave ganado por la juventud del plantel. Con este resultado, Chile quedaría oficialmente eliminado y Bolivia seguía más vivo que nunca. En la misma jornada, Venezuela caería en Montevideo 2-0, teniendo una noche para el olvido en lo actitudinal. La Vinotinto seguía sin dar el golpe sobre la mesa y Bolivia achicaba la brecha de 4 puntos a 1 solo a falta de 2 fechas. Por su parte, Perú quedaba prácticamente sentenciado tras empatar en casa contra Ecuador. Restaban 2 partidos. Venezuela era favorita y dependía de sí misma para ir a la repesca, pero Bolivia no se iba a rendir, ahora que tenía más chances que nunca. La definición iba a ser tremenda. Bolivia viajaba a Barranquilla, una tierra donde nunca sumó puntos ni marcó goles por eliminatorias. Venezuela visitaba a Argentina en el medio de una emotiva despedida de Messi ante su público por eliminatorias. Se creía que ninguna de las dos selecciones podría sumar puntos y así fue. Venezuela se comió un 3-0 y Bolivia, aunque dio mucha pelea en el primer tiempo y por momentos compitió con Colombia, al final cayó goleada también. Aún así, los colombianos reconocían la valentía y la propuesta del equipo de Villegas. Con esta victoria, Colombia clasificó al Mundial y lejos de relajarse, sus jugadores mandaban un mensaje al pueblo venezolano. Y un partido que no se da para Colombia será de trámite, pero para tomarlo en serio también contra la selección de Venezuela próximo. Ya cuando está en la selección todo se juega en serio y todo es el alto nivel, entonces ahora nos toca comernos a Venezuela ya con todo respeto y bueno, seguir representando al país. Bolivia y Venezuela decidieron jugarse todas sus cartas en esos penúltimos partidos en Barranquilla y Buenos Aires. Nadie descansó piernas, nadie cuidó a los jugadores con tarjeta amarilla, poco se especuló desde la planificación. Aunque podríamos decir que Bolivia en Colombia ofreció una mejor resistencia que Venezuela en Buenos Aires. En pocas palabras, Batista seguía quedándose corto de ideas y Villegas continuaba tumbándole piezas en el tablero de ajedrez. Con todo y eso, la verde siempre estuvo en jaque, pero siempre encontró la manera de alargar la partida. Y de esa forma, los jóvenes de Oscar llegaron a la última fecha con vida, sin depender de sí mismos, pero con la convicción de sacar adelante el reto con la frente en alto. Día 9 de septiembre. El escollo, la Brasil de Carlo Ancelotti. El lugar, el Estadio Municipal de El Alto. Por primera vez de noche en eliminatorias. ¿Considera que este va a ser el partido más importante de su carrera? Sí, totalmente. La repercusión que tiene la selección mayor es muy grande, es muy fuerte. Y claro que me genera también una sensación de que esto puede ser lo más importante en mi carrera. Vamos a salir a buscar el resultado que nos pueda servir a nosotros para poder llegar al objetivo, ¿no? Obviamente dependemos de otros resultados, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y ojalá que se pueda dar. Va a ser muy importante nosotros que sepamos manejar el partido, porque si caemos en eso de ida y vuelta no nos van a beneficiar. Del otro lado, el rival del repechaje, Venezuela, recibía en Maturín a una Colombia ya clasificada. Si Venezuela ganaba, poco podía hacer Bolivia, ya que la Vinotinto le aventajaba por 1 punto y por diferencia de goles. Pero si la verde le ganaba a una Brasil también clasificada, le metía presión a Venezuela, obligándola solo a ganar para asegurarse la repesca. La mesa estaba servida para una de las jornadas más tensas de los últimos años por eliminatorias. Las dos selecciones más chicas de la historia reciente de Conmebol peleaban por medio cupo a la Copa del Mundo.
Los jueces se preparaban para arruinar la fiesta. En Venezuela el ambiente de triunfalismo era impresionante, incluso salieron piezas motivacionales donde los jugadores eran protagonistas. A su vez, los medios y la hinchada ávida de logros futbolísticos se ilusionaba pese a la decepcionante cara que mostraba Batista con su equipo desde lo táctico y desde lo actitudinal. Esa Venezuela que en Copa América ganó el grupo con 9 puntos, esa Vinotinto que tras 6 fechas de eliminatorias era cuarta en la tabla, ahora era pura fe y poco fútbol. Aún así se preparó una fiesta como si ya Venezuela estuviese clasificada. Hasta un pasillo de leyendas le hicieron a unos jugadores que no habían logrado nada todavía. Espectacular momento, María, el que estamos viviendo acá. No solo está saliendo la selección venezolana a calentar, escúchenlo en el audio ambiente, sino que leyendas Vinotinto literalmente le han hecho un pasillo a los jugadores. Un pasillo personificando la historia del fútbol de este país, muchachos. A uno se le eriza la piel viendo esto. Y todo esto justo antes del encuentro más importante de la historia del país. Por otro lado, una Bolivia sin tantas obligaciones, jugadores con profunda humildad, orgullo y muy enfocados en su objetivo. El cuerpo técnico y dirigencia preparó el duelo ante Brasil con muchas fechas previas y la nómina fue apartada para entrenar en la altura varios días antes. No era la primera vez que Villegas planificaba los entrenamientos con tiempo y esta vez era vital hacerlo. Cuénteme cómo le fue a la selección en Villa Ingenio. ¿Qué tal el entrenamiento? Hemos tenido un buen entrenamiento, hemos trabajado todo lo que queríamos y bueno, mañana todavía tenemos una práctica que nos va a servir muchísimo, pero estoy muy contento con lo que hemos hecho hoy. Pensando en la altura y en cuidar esfuerzos, Ancelotti iría con un equipo brasileño alternativo, dejando fuera de la convocatoria a jugadores del Real Madrid como Vinicius y Rodrigo. Además, alinearía con un 11 mixto donde ni siquiera figuraba Rafinha, la estrella del Barcelona. Colombia sería mucho menos especulativo, en cancha pondría gran parte de su poderío para amargar la rumba venezolana y quedar arriba en la tabla. En medio de mucha tensión y nervios se dio el pitazo simultáneo en ambas canchas. El balón empezó a rodar y los corazones a latir con fuerza. A los 3 minutos llegaría la primera mala noticia para Bolivia. En Venezuela, Telasco Segovia pondría adelante a su selección con este zapatazo. Maturín explotó como nunca. Con la presión en el alto, este equipo salió a jugar con paciencia ante la pentacampeona del mundo. Y si bien Brasil no pondría toda la carne al asador, igualmente alinearía un 11 tremendamente competitivo. Llegaron los 10 primeros minutos y el marcador seguía 0-0. Mientras tanto, en Maturín pasaba de todo. Jerry Mina empataba con este cabezazo en tiro de esquina, pero en la jugada siguiente Venezuela se ponía nuevamente en ventaja producto de este rebote aprovechado por Joseph Martínez. Venezuela se estaba clasificando por primera vez en la historia a un repechaje mundialista. Mientras tanto, el gol no llegaba para los de Villegas y Brasil parecía no sufrir en demasía a la altura, porque salvo la falta de creatividad, la canariña tenía la posesión del balón y la noche fresca aligeraba un poco la falta de oxígeno. Aún así, la verde tuvo paciencia. Total, no dependía de sí misma y la presión estaba en el otro estadio. Venezuela llegaba con peligro al área rival, de hecho estuvo a nada de marcar el 3-1 con esta chilena de Joseph, quien terminó con el balón estrellado en el palo. Había razones para preocuparse en Villa Ingenio, pero la alegría vinotinto duraba solo 30 minutos más, ya que cerrando la primera mitad, el delantero colombiano Luis Suárez haría su primer gol de la noche y llenaría de desconcierto a una selección venezolana frágil desde lo mental. Cantaron victoria antes de tiempo y ante el primer signo de dificultad, el equipo venezolano se derrumbó por completo. Y para fortuna del pueblo boliviano y de sus aspiraciones mundialistas, entre Miguelito y Roberto Carlos Fernández fabricaron estos toques en el área que hicieron que Bruno Guimaraes cometiera el penal que lo cambiaría todo. Corría el descuento del primer tiempo y se revisaría la jugada en el VAR. Los corazones en el estadio y en las casas de millones de bolivianos se paralizaban mientras el árbitro tomaba una decisión sobre la acción. Durante estos largos segundos, Venezuela se iba al vestuario con el partido empatado tras haber desperdiciado una doble ventaja. Además lo hacían sabiendo que en Bolivia podrían pitarle un penal al local. Todo era angustia en ese instante. Afortunadamente para los presentes esa noche, el colegiado chileno Cristian Garay haría la seña que todos en el alto querían ver. Penal para Bolivia. Y el designado para hacer el cobro histórico, Miguel Ángel Terceros Acuña. Golazo, fuerte a la derecha de un arquero clase mundial y sin titubear, sin miedo.
De esta forma, Miguelito marcaría su 7º gol de las eliminatorias, convirtiéndose en el jugador más importante de Bolivia en este proceso. Con cada una de sus dianas, Miguel honró la lesión de Henry Vaca para hacer que el aleteo de una mariposa terminara desencadenando un huracán. En el alto, donde brilla, señoras y señores, el fútbol boliviano en lo más alto de Sudamérica. Se va a adelantar, señoras y señores, Miguel. Se viene Miguelito. Todo lo que había sufrido Bolivia al principio, todas las humillaciones de los 90 y los 2000, todas las críticas y los llantos de esta selección quedaron ahogados en este grito de gol. Un grito que unió a un país entero. Bolivia se iba al descanso haciendo su tarea. Lo que hiciese el otro contendiente no estaba en sus manos. Villegas siempre lo supo y con ese discurso convenció a los jugadores. Lo bueno es que cuando tú haces la tarea, por lo general, la recompensa termina llegando justo a tiempo. Para la Vinotinto fue un golpe durísimo saber que se le escapaba el repechaje producto del gol de Bolivia y el empate de la selección Colombia sobre el final del primer tiempo. En cuestión de minutos pasó de la euforia de la clasificación al repechaje a la desesperanza de una eliminación que nunca quiso tener entre sus cálculos. Y fue así como su país vecino le propinó una de las mayores humillaciones de su historia deportiva. 3-6 perdió Venezuela contra Colombia en su propia casa. Estaba invicto en Maturín. ¿Qué pasó esa noche? Tanto nadar para morir en la orilla. Durísimo. De paso, los jugadores que fueron recibidos con bombos y platillos tuvieron que quedarse regados en la cancha ya vacía a esperar un milagro de Brasil en el alto. Pero la verde resistió. Esa noche el equipo andino estaba destinado a cuidar el resultado. Con mucho orden y disciplina le planteó un segundo tiempo muy táctico a la verde amarela, sin renunciar al ataque. Defendió bien, tuvo el balón cuando pudo y atacó cuando encontró espacios. Pasaron los minutos y Lampe tuvo que aparecer para brindar esa calma tan necesaria en la juventud. Era un partido para experimentados y Carlitos estaba destinado a volver de lesión para dirigir este bus lleno de muchachos con sed de gloria. Y su capitanía la ejerció hasta el pitazo final. Ya dio la instrucción el chileno Garay. Rafinha remata al arco, Lampe se queda con esa pelota y es 30 segundos finales y despierta el idilio, se despierta el sueño. Estebao llega en ofensiva, Estebao, Lampe se queda con el balón y ya la emoción no me permite seguir este partido. Estoy emocionado igual que usted. Pida la pelota Garay, por favor, señores, estamos en el repechaje. Estamos en el repechaje, lo logramos, volvemos al mundial y estamos ahí por toda esta gente que creyó, por usted que no creyó y ahora sueña y se hizo realidad. Mi Bolivia ha llegado al repechaje. Fin del partido, victoria poética. Con un gol de Miguel Terceros, con Carlos Lampe en la portería y con Henry Vaca volviendo meritoriamente al banquillo, Bolivia celebraba su segunda clasificación de la historia a un repechaje. La Vinotinto se quedaba sorpresivamente afuera y la verde seguía con opciones de ir a la Copa del Mundo cuando al principio nadie daba nada por ella. 17 puntos hizo Villegas en 12 partidos, un récord impensado por una selección que solo pudo lograr 3 en las primeras 6 fechas. Los 7 tantos de Miguelito significaron a la larga 13 unidades de las 20 cosechadas en total por la verde. Casi todos los goles fueron importantes para ganar partidos. ¿Qué hubiese pasado si el destino no se presentaba de esta forma? ¿Cómo hubiesen cambiado las cosas sin el sacrificio y el sufrimiento de esos momentos? ¿Hubiese sido posible esta gesta sin tantos volantazos y decisiones a tiempo? Jamás lo sabremos. No, mucha emoción, quería llorar, hasta ahorita estoy temblando de la emoción. Es algo muy emotivo porque nos vamos a repechaje, no al mundial, pero que aseguramos un poco para el repechaje. La épica victoria de Bolivia contra Brasil en el Alto será recordada como tributo a tanta gente que le tuvo fe a este equipo hasta el final. Quedará guardada como una muestra de valentía y coraje en momentos de dificultad. Como una prueba de la fuerza de la juventud, estos chicos decidieron pelear por la patria, por los abuelos, por Ramiro que no pudo estar, por los que dieron todo sin premio, por quienes lo lograron en su momento y hoy son leyendas, pero sobre todo por el futuro representado en los niños, porque nadie creyó más en este equipo que ellos. ¡Clasificamos al repechaje! Hace tiempo que no clasificamos.
Pero esto no termina aquí. Bolivia aún tiene un reto gigante y es volver a la máxima cita del fútbol mundial. ¿Podrá este equipo demostrar que está hecho para ganar en cualquier escenario? ¿Tendrá lo necesario esta selección para lucirse en el repechaje mundialista de marzo del 2026? Si quieres una segunda entrega con el desenlace de esta historia, solo tienes que darle like a este video y suscribirte al canal.